Muy buenos días o muy buenas tardes, depende de a qué hora nos estén ustedes viendo y escuchando. Gracias por estar ahí. Arrancamos un programa más desde la Recoba del Cielo por Montera, en el mercado de Nuestra Señora de África, en este magnífico patio central en el corazón de Santa Cruz. Ustedes saben que nos pueden ver en Ahora Televisión los jueves por la mañana a partir de las 12, y si no han podido vernos en Ahora Televisión, nos pueden ver también en las redes sociales del programa, desde La Recoba, El Cielo por Montera, en YouTube, en Facebook y demás. Hoy tenemos dos invitados, vamos a arrancar ya con el tema importante del que queremos hablar, dos invitados que nos van a hablar nada más y nada menos de circunstancias muy importantes relacionadas con la gesta del 25 de julio. Tengo con nosotros a don Emilio Abad. Emilio, Buenos días, gracias por estar con buenas nosotros. tardes. Y don Luis García Rebollo. Buenos días y buenas tardes también. Gracias, Luis, por estar con nosotros. Voy a hablarles un poquito de ellos, ligeramente, pero para que ustedes sepan la envergadura, el valor de lo que ellos nos van a contar, porque vamos a tratar temas muy importantes y ambos son dos personas muy conocedoras de todo este asunto y nos van a garantizar la certeza de lo que dicen. Bueno, don Emilio Abad Ripoll es general de brigada de Estado Mayor, de artillería, ya en retirado. Ha sido presidente de la tertulia Amigos 25 de Julio. Él es escritor, es traductor de libros, es además historiador, sobre todo relacionado con cuestiones de la historia del ejército, de nuestra historia relacionada con nuestras grandes gestas. Y quiero mencionar algo muy importante, y es que recientemente a don Emilio se le ha concedido el premio Marqués de Santa Cruz de Marcenado. Ahora, que es un premio que otorga el Ministerio de Defensa a aquellos militares que a lo largo de su carrera han hecho una gran labor de comunicación, de divulgación y de buena sintonía, contacto con la población civil, con el mundo civil, de la historia del ejército, de la historia de España, etcétera, ¿no? Bueno, pues enhorabuena por este galardón. Mire, Luis García Rebollo es capitán de navío de nuestra Armada, es también escritor, es un gran conocedor de la historia naval, y yo siempre le digo que, dado que él es marino, conoce muy bien lo que es el mar, muy bien lo que es la navegación, puede conocer y divulgar con ese conocimiento muchos hechos de nuestra historia relacionados con la mar, relacionados con la navegación. Y eso es una garantía también en relación a lo que él pueda decir, ¿no? Él es actualmente el presidente de la tertulia Amigos 25 de Julio. Los tres señores que ustedes ven aquí somos miembros de la tertulia Amigos 25 de Julio, sin la cual probablemente este hecho de la gesta hubiera desaparecido de la memoria colectiva hace ya muchos años. Bueno, pues muchísimas gracias, arrancamos. Ustedes sabrán que el 25 de julio de 1797, después de dos jornadas desde el 22 al 25, infructuosas por parte de los británicos, con intentos de desembarco que no fructiferaron, por la gran defensa que hicieron nuestras tropas, nuestro pueblo, el general Gutiérrez, pues le salió mal la cosa a los británicos. Y definitivamente el 25 de madrugada, Nelson fue herido, como sabemos, en la playa por el disparo de metralla, el cañón del Tigre, hubo una capitulación y todo el planteamiento del general Gutiérrez tuvo éxito y fueron vencidos los británicos y los mandamos a su casa, a Nelson con un brazo menos y con 600 y pico personas menos entre heridos y muertos. Por lo cual esta es la síntesis que hago por si ustedes están despistados. Y ahora, Emilio, vamos a empezar contigo. Una pregunta muy directa. ¿Qué importancia histórica tuvo la victoria del general Gutiérrez y el pueblo de Santa Cruz, y por tanto el pueblo de España, contra el ataque de Nelson Pues mira, yo no soy nadie para contestarte, pero el Marqués de Lozoya, que fue presidente de la Academia Española de la Historia, escribió una monumental historia de España y termina diciendo que el hecho del 25 de julio es el más importante de la historia de Canarias desde su incorporación a la Corona de Castilla. O sea, fue una importancia fundamental para la historia de Canarias y de España. Evidentemente, claro. ¿Hay alguna, Luis,
se ha especulado muchísimo sobre... Ahora esto lo lanzamos y después lo debatimos y lo desmenuzamos, ¿no? Se ha especulado mucho y todavía hay por ahí algún iluminado que se empeña, que le sigue dando vuelta a quitarle, le quita importancia al al ataque de Nelson, como si esto hubiese sido para él una especie de aventura pasajera. Realmente, ¿qué intenciones traía Nelson? Bueno, las intenciones de Nelson era atacar Santa Cruz, la plaza fuerte de Canarias, que era Santa Cruz de Tenerife sobre todo, conquistar la ciudad y en consecuencia era como unas piezas de dominó, caía Santa Cruz y caía el resto del archipiélago, porque cayendo la plaza fuerte de Santa Cruz, que era la más importante, pues caía el resto. Y eran las instrucciones que traía Nelson de su jefe, que era el vicealmirante Hervis, que era conquistar todas las Islas Canarias. Eso Emilio también lo ha documentado, sí, sí. Está en la adenda a las fuentes documentales, o sea que está perfectamente documentado y con una fuerza de la entidad que traía Nelson, pues era pues, en consonancia con ese propósito. Yo quiero recordar con todo mi cariño, con todo nuestro cariño, a Luis Cola Benítez, a Daniel García Pulido, a Pedro Ontoria Oquilla, que recopilaron una enorme cantidad, tanto en el primer libro como en la adenda, una cantidad enorme de literatura, de documentos acreditativos de lo que sucedió aquella época, ¿no? Después hicieron el resumen a la luz de las fuentes documentales, ¿no? La historia del 25 de julio a la luz de las fuentes documentales, que es un resumen de todo esto, de toda esta información. Y verdaderamente ahí, Emilio, que tú hace poco te han hecho una entrevista en el diario Avisos y ahí lo hablabas, ¿no? Se acredita con esa documentación que efectivamente Nelson pretendía es que conquistar Canarias era fundamental para el Imperio Español, pero también era fundamental para el Imperio Británico, porque ocupando Canarias nos quitaban a nosotros lo que Luis cita tantas veces, el cuello del imperio. El Imperio Español tenía su cabeza en Europa, su cuerpo en América y en las Filipinas, pero el cuello de ese imperio estaba en Canarias. Y yo encima abundo en lo de Luis porque digo que de ese cuello la yugular era el puerto de Santa Cruz. Claro. Tomando el puerto de Santa Cruz, en primer lugar, nos quitaba a nosotros su uso, pero en segundo lugar, desde aquí impedían ellos que pudiéramos utilizar la famosa ruta de India. Desde aquí podían cortar perfectamente la ruta de India. Y como dice Luis, era la única plaza fuerte del archipiélago. Cayendo esto, caía todo lo demás, pero vamos, sin esfuerzo, prácticamente. Luis, además hay que tener en cuenta que la escuadra que se trajo Nelson era notable. O sea, era una escuadra de 9 buques, en fin, cuéntanos. No, era una escuadra importante con casi 3.500 hombres, un poco más, de los que podían desembarcar 1.500 infantes de marina, bueno, entre marineros e infantería de marina, con 380 cañones. Era una fuerza importante, no tan grande como la que intentó tomar Puerto Rico 3 meses antes, del almirante Harvey, pero era bastante importante para las defensas que tenía Santa Cruz. Y efectivamente, como ha dicho Emilio, el que no sabe de navegación ni sabe de corrientes oceánicas, ignora seguramente que a lo mejor la carretera que va desde Cádiz hasta América pasa por Canarias. Dice, no, en línea recta no, porque hay que seguir los vientos y las corrientes, los barcos de vela seguían. Sí, ahora no. La línea marítima. Claro, actualmente un barco sale de Cádiz y va directamente al Caribe, ¿no? Pero antiguamente no tenían que pasar por Tenerife porque era la carretera de vientos y corrientes que había que seguir. Entonces pasar por aquí. Y efectivamente era un paso, era una gasolinera en medio del Atlántico, imprescindible para todos aquellos barcos que debían aprovisionarse, y de todas esa enorme gasolinera que eran las 7 Islas Canarias, ahora con la Graciosa, pero la más importante era Tenerife, ¿no? Era Tenerife. Claro. Eso es una cosa que nos han quitado, nos han quizá robado un poquito, ¿no? La grandeza de Tenerife en todos los sentidos, grandeza agropecuaria, porque era la que tenía los mayores recursos del campo y también industriales, porque hay que recordar toda la Universidad de La Laguna lo ha recogido esto con un trabajo estupendo, que es la historia de las haciendas del norte de Tenerife, ¿no? Que eran verdaderos emporios industriales donde se fabricaba casi de todo. Bueno, pues todo eso se exportaba a América, o sea, esa era la importancia de Tenerife y su puerto principal, que era Santa Cruz, protegido por el castillo de San Cristóbal,
y todas las fortalezas. Y la otra teoría del general don Vicente Ripoll, que fue teniente general jefe del mando de Canarias allá por el año 95, 96, 98, que era una escala fundamental. Los ingleses ya tenían la India. Le acababan de quitar a los holandeses el Cabo. Tenían en la costa del Índico, tenían Zanzíbar. Tenían Adén también, que es la entrada del Mar Rojo. Pero en la costa del Atlántico eran tradicionalmente amigos de Portugal, con lo cual tenían la escala desde Inglaterra. Amigos de Portugal subyugaban a Portugal y Portugal les vendía vino. Tradicionalmente. Sí. Y tenían Lisboa, sí. Y tenían Nigeria, pero le faltaba eso lo sabe Luis mejor que nadie, le faltaba una escala intermedia. Tenían que repostar agua, tenían que repostar víveres, y le faltaba. Y ese era otro punto que incidía en la tremenda importancia estratégica de Canarias y especialmente. Claro, vamos a hacer un pequeño paréntesis para hablar de la importancia del puerto de Santa Cruz, porque Santa Cruz, que fue fundamental fue un pilar importante, notable, vamos, para la carrera de India, un pilar importante para la línea esta de, ¿cómo se llama? La compañía de la flota de India, que no me salía la flota de India, sobre todo a la vuelta, ¿verdad? Y aparte de eso, Canarias tenía, y Tenerife en particular, tenía un agua magnífica, tenía madera, tenía resina para calafatear, y aparte de eso también incluso para las bombillas de aceite, creo que tenían la resina también o algo la pez no se utilizaba, en fin, y aparte de eso era un barco, perdón, un gran muelle para guarnecir esos barcos, ¿no? Claro, y efectivamente, como no, aparte que los británicos siempre, o sea, nunca dejaron de tener ambición por las tierras españolas allí donde estuviesen, ¿no? Entonces, Luis, efectivamente, qué bueno sería que los tinerfeños y los chicharreros, como mínimo, apreciaran el valor histórico del puerto de Santa Cruz. Pues fíjate, haciendo un recorrido histórico muy brevemente, la reina católica, que era una gran reina visionaria, era una de las reinas más inteligentes. Santa Isabel I de Castilla tendría que... Más inteligente y además más española, porque velaba por los derechos y por sus siervos o por totalmente. Por los españoles. Pues fíjate, ya en 1494, que es cuando se firma que es precisamente cuando se funda Santa Cruz de Tenerife, y es cuando se firma el Tratado de Tordesillas. El Tratado de Tordesillas fueron dos tratados. El primero es en el que se reparten Portugal y España, se reparten el mundo por un meridiano para navegación y conquista, y un segundo tratado ya más desconocido, que es en el que se asigna a Canarias fíjate que todavía había islas que no estaban todavía conquistadas, Tenerife no estaba y La Palma tampoco, faltaba parte pues en 1494 ya se asigna a Castilla, las Islas Canarias, la costa vecina africana y el banco pesquero intermedio. O sea que la reina católica ya concibió un espacio estratégico, geopolítico de las Islas Canarias junto con su banco pesquero y su costa africana. Eso fue en 1494. Y en 1503, unos poquitos años después, funda la Casa de Contratación de Sevilla, que es la que regula todo el comercio transatlántico. Y en esa Casa de Contratación hay un artículo que está referido expresamente a Canarias por sus puertos. Los puertos canarios por la importancia que tenían para el tránsito transoceánico. Pero sigue así, Canarias tuvo desde el principio un régimen comercial especial, que eso no lo sabemos. Bueno, sabemos que fuimos hasta hace muy poquitos años Puerto Franco y demás, ¿no? Que maldita sea la hora. Pero lo fuimos siempre. O sea, ya a Canarias siempre se le dio esa concesión especial y se crea una cosa que se llamaba los Juzgados de Indias, que fue ya a finales del siglo XVI. Los Juzgados de Indias eran una terminal de la Casa de Contratación. Juzgado porque era un juez el que llevaba aquello y juzgaba todo el ámbito marítimo. Además, organizaba expediciones, las licenciaba, las despachaba los barcos, formaba capitanes, les daba el título de piloto, les daba la formación necesaria. Y en Canarias hubo 4 Juzgados de Indias, 4 jueces con esta capacidad, que fueron Santa Cruz de La Palma, en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife y en Garachico. Hubo 4. Pero a mediados del siglo XVII ya se crea un superintendente que maneja los cuatro Juzgados de Indias y adivina dónde está, dónde lo ponen, en Tenerife.
en La Laguna, en la Casa Buena de San Cristóbal de la Laguna, que si vais allí está justo en una caixa, en una sede de la caixa, es donde está la antigua sede del Juzgado de Indias de toda Canarias, Superintendente de Indias. ¿Qué pasa? Que cuando se cierra el puerto de Garachico por el volcán, entonces, claro, la laguna, el puerto de Santa Cruz empieza a crecer y la laguna se queda un poco tierra adentro, pero en realidad el puerto que crece es el de Santa Cruz, ¿no? Que es el puerto más importante. Y tú fíjate, porque si tú miras documentación histórica y ves, por ejemplo, en la época de Godoy, precisamente el año de 1797, que es el año que viene Nelson aquí, Godoy elabora un censo de toda España, y en ese censo hay una parte dedicada a la provincia de Canarias, y en la provincia de Canarias hay 3 clasificaciones de centros urbanos. Uno es el de ciudad, otro es el de villa y otro es el de lugar, ¿no? Ciudades solamente hay 3, que son Santa Cruz de La Palma, San Cristóbal de la Laguna y La Palma y Las Palmas, y luego ciudades hay unas pocas, villas hay unas pocas, y luego lugares hay muchos. Pues Santa Cruz de Tenerife es un lugar, no es ni siquiera ni villa ni ciudad. Santa Cruz de Tenerife es lugar, pero en el lugar de Santa Cruz de Tenerife pone un asterisco que dice: en este lugar reside el capitán general, el superintendente, el presidente de la audiencia. O sea, era un lugar importantísimo. Y fíjate tú si era importante, siendo lugar Santa Cruz de Tenerife, que cuando llegan Napoleón y pone a su hermano José Bonaparte aquí en Santa Cruz de Tenerife, al llegar José Bonaparte hace también un reparto de la organización territorial de España y ellos le llaman, me parece que prefectura, en vez de provincias le llaman prefecturas o algo así. Bueno, pues en la prefectura de Canarias en el año 1810, creo que es alguna cosa así, 1810, todavía no había llegado Murphy ni nadie, ¿no? Adivina quién es la capital de la prefectura de Canarias. Santa Cruz. Santa Cruz de Tenerife. Y efectivamente la importancia de Santa Cruz de Tenerife fue el puerto designado en 1778, cuando se crea la Ordenanza de Libre Comercio, el único puerto en Canarias digamos, licenciado para comerciar con América. O sea que la importancia de Santa Cruz, de hecho o de derecho... Está la premonición de 1519, el primer puerto que toca la Armada, la escuadra de Magallanes y Elcano, es el puerto de Santa Cruz. Bueno, siempre ha estado presente. Y el primer puerto que toca Colón en su primer viaje a América fue La Gomera y Las Palmas, Canarias. No exactamente, pero sí. Es que Tenerife todavía no era Castilla. Claro. Pero fíjense ustedes que nos están escuchando, queridos telespectadores, fíjense ustedes lo importante y lo bonito que les estamos contando. Santa Cruz de Tenerife está vinculado a la historia, a la más importante historia de la navegación de todos los tiempos, que es aquella que protagonizó España. Nosotros durante prácticamente 200 años dominamos el Atlántico y dominamos el Pacífico, con la flota de Indias y con el galeón de Manila en el Pacífico. Y en ese protagonismo, en una parte, ese protagonismo lo tiene Santa Cruz. El cuello. El cuello. O sea, se dirá yugular. Claro. Emilio, bueno, volviendo a la gesta, ¿qué aspectos de la defensa del general que planteó y ejecutó el general Gutiérrez con su mando, sus soldados y su pueblo, con la gente de las milicias provinciales, ¿qué destacarías tú de su plan de defensa que fue importante para barriendo para mi casa el empleo de la artillería? Claro, la artillería es la que juega un papel fundamental, impide que las lanchas, que no eran lanchitas de 4 individuos con un remito, eran 30, 40 personas en cada barco y armados hasta los dientes y bien fogueados, impide que tomen tierra con tranquilidad y se le hunden lanchas y se le hunden por lo menos 2 barcos. Y el fuego está, hay un guardiamarina inglés que escribe a los padres y dice: jamás hemos recibido un fuego tan intenso como al intentar desembarcar aquí. El propio Nelson escribe y dice: apenas nos descubrieron 30 o 40 cañones, se abrieron fuego contra nosotros, que destrozan la formación que traen las lanchas para llegar al muelle y a la playa. Recuerdo ese está en la adenda.
ese comentario Sí. y dice, jamás recibimos fuego tan recio. Fuego tan recio, sí, 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 sí. Dice, ¿no? Bueno, Sí, eso sí. por una parte, luego lo bien dispuesto que está la línea defensiva, cómo hace una cosa que es muy importante también en táctica terrestre, tener en la mano una reserva fuerte para poder acudir al punto que haga más falta. Esa reserva fuerte era la única unidad regular que existía, que era el batallón de infantería de Canarias, que estaba prácticamente pues, por aquí al lado, por donde el Muna, por ahí concentrado. Cuando empiezan a fallar y los ingleses empiezan a penetrar en la ciudad o en el lugar o en la villa, manda inmediatamente el batallón de infantería de Canarias por la retaguardia de los ingleses, les corta el apoyo que pueda venir de la mar y los empuja a los ingleses hacia arriba, hacia el convento. Hacia el convento de Santo Domingo. Donde está hoy el Teatro Guimerá, para que ustedes se sitúen. Bueno, y luego lo tercero, aunque no sea de la defensa ya, pero esa es la capitulación. Ya sabemos que a Gutiérrez se le atacó mucho, hasta el propio alcalde de la villa le llamó pusilánime, y que como no era de aquí y tal, pero cuando... eso es una historia muy bonita también. Eso me gustaría que en la segunda parte del programa, que vale, la comentemos, porque es muy interesante. Es muy bonita esa parte. Sí, pero termina de lo que voy a No, cómo aparece, cómo la hablaremos en la segunda parte, pero que cuando se ve por qué Gutiérrez firma la capitulación y se le acusa de que en vez de haber cogido a todos los ingleses y prisioneros y tal y cual, la justificación que tiene cuando aparece y la justifica eso, es un mando impresionante. Gutiérrez era un tipo de una categoría impresionante. Sí. Piensen ustedes, a mí me gusta que los telespectadores se imaginen cosas, ¿no? Ustedes han estado seguramente en alguna ocasión en Santa Cruz, en alguna celebración del 25 de julio, y han visto el grupo de recreación de la gesta del 25 de julio que se uniforman y hacen descargas de fusilería y disparan, bum, 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 con pólvora. Y ustedes imagínense, y el estruendo, imagínense ese estruendo. Bueno, pues imagínense ustedes la bahía de Santa Cruz de noche, noche cerrada, no había luna o muy poca, no había focos, faros, no había en aquella época. Imagínense aquello y los 40 cañonazos. Mire, mi dedo es lo que ocupa mi dedo es el orificio de un fusil, del cañón de un fusil. Y los cañones más chicos que había, mirando al mar, eran de 16 pulgadas, que era una cosa así, ¿no? Imagínense 40 cañones. Piensen en las salvas que han visto aquí. Imagínense ustedes, de noche, esos fogonazos de pólvora incendiada que iluminaban toda la bahía y ¡boom! El estruendo de cañones. Aquello, aparte de los cañonazos y la metralla y demás, el estruendo tuvo que ser también acojonante para los que trataban de desembarcar, ¿no, Luis? No, ya que estás hablando de los recreadores, un reconocimiento hacia ellos por el enorme trabajo que están haciendo. Que además, claro, porque aquí ha habido un apoyo muy, muy, muy interesante, muy bonito, muy importante, porque a la gente, me refiero a la divulgación de la gente, porque la gente llana valora mucho lo que ven, ¿no? Valoran y se emocionan, ¿no? ¿Me da tiempo a contar una cosa, Alexi? Bueno, pues voy a contar una experiencia que yo tuve con esto, pero después de la publicidad. Estamos con ustedes en 2 minutos. Estamos de vuelta Desde la Recoba del Cielo por Montera, un día de verano, soleado, bonito día. Nevando casi. Está casi nevando. Sí. Estoy con ustedes hoy acompañado, imposible mejor compañía, con don Emilio Abad y con don Luis García Rebollo. Ya les he presentado a ustedes al principio del programa quiénes son, y estamos hablando de la gesta del 25 de julio. Les quiero comentar una cosa brevemente. Acuérdense de lo que siempre les digo. Compren todo lo que puedan en el comercio local, en el comercio de la esquina. Ayudemos al comercio local. Compren todo lo que puedan, por supuesto, en los mercados tradicionales y, sobre todo, en el mercado Nuestra Señora de África, que aquí pueden encontrar ustedes y encontrarán todo lo que necesiten para el hogar, para la cocina, incluso al lado en la Rambla Azul pueden encontrar todos los utensilios que necesiten
para la cocina, calzado, textil, en fin. Aquí, sin irse muy lejos, aquí en este entorno, en el mercado nuestro en África, ustedes van a encontrar de todo y sobre todo, recuerden, paguen en efectivo. Todo lo que puedan, paguen en efectivo, moneda tras moneda, que nos quieren quitar el dinero en efectivo y eso sería una perdición tremenda de libertad. Una pérdida enorme de libertad, quería decir. Bueno, decía al principio, al terminar la primera parte del programa, que quería contar una anécdota, ¿no? Y la anécdota es la siguiente. Hace no me acuerdo cuántos años, ¿no? Pero la importancia de que la gente viva las cosas, ¿no? Esta era una tarde de, no sé si era el 24 o el 25, y el grupo de recreación de la gesta del 25 de julio estaba justamente en el entorno de la Concepción, por esa zona estaba. Y entonces, bueno, estaban teatralizando, ¿no? Los ingleses, ya me acuerdo, era en el puentecito, creo, sí, en el puente. Entonces los ingleses avanzaban, ¿no? Y disparaban, ¡bum, bum, bum! Entonces los españoles del batallón de infantería, de regimiento de infantería, retrocedían, ¿no? Pero de repente, y la gente allí tal, y de repente, claro, evidentemente todo eso estaba planificado. El batallón se da la vuelta y ataca de nuevo, dispara y van adelante, y van contra los británicos gritando. Y los británicos dan la vuelta y salen corriendo. Y la gente que estaba viendo aquello, como si aquello fuera verdad, pero la gente entusiasmada allí con como diciendo, ¿qué pasa aquí? ¿No? Gol del Tete, sí, un gol del Tete. Sí, una cosa. Y a mí me hace mucha gracia porque había gente, y los chiquillos, no te digo, ahí, los chiquillos, ¿no? En fin, bueno, son anécdotas bonitas, ¿no? De la historia de tratar de evitar por todos los medios, además de todas las conferencias, artículos, entrevistas, libros que la tertulia viene haciendo, viene desarrollando precisamente e investigación para que la gesta se recuerde, se sepa cada día más. Piensen ustedes una cosa, la labor de divulgación y de investigación previa y después de divulgación con todos los medios posibles, este mismo programa. Aquí nos tienen a tres personas que somos de la tertulia, que viene haciendo la tertulia para defender nuestra historia y para que todo el mundo posible conozca este capítulo tan trascendental, como decía don Emilio, de la historia de España, pues no se pierda, es muy importante. Luis, te preguntaba al principio, hablábamos de 3.500 hombres, hablamos de 9 buques, 7 buques importantes, fragatas y navíos de línea, un cúter y un Fox, barcos más pequeños, pero todos armados, y esos 3.500 hombres, 1.500, 1.600 que pudieran desembarcar, estamos hablando de gente experimentada, gente perfectamente armada y gente de guerra contra una población con 200, bueno, 200, que no había 240, porque aquí había 150 operativos del batallón de infantería y las milicias provinciales, que era gente del campo, del pueblo, en fin. Estamos hablando de un desequilibrio enorme en un posible desembarco, ¿no? La artillería fue fundamental, evitó una cosa más grave, pero una vez en tierra, el comportamiento de la gente, de los españoles aquí en tierra fue extraordinario. Pero esa gente, háblanos de esos británicos, háblanos de ese tipo, esos hombres que desembarcaron, infantería marina y marina, eran gente muy experimentada. Déjame hacer 2 observaciones primero, si no... Por supuesto, por supuesto. Bueno, lo primero es que, como presidente de la tertulia, y vosotros sois partícipes también, en nuestra página web, una página estupenda que se acaba de crear, Emilio ha sido partícipe también de una página web que es de justicia decir que cuida, controla, la nutre de información de manera brillante don Emilio Abad. Bueno, con la información que hacéis, con lo que hacéis vosotros, lo único que pero con un trabajo importante Pues en la parte de libros están precisamente las fuentes documentales y la adenda a las fuentes documentales que se pueden descargar, o sea que lo que estamos contando aquí no es un secreto nuestro, es público. Tanto la adenda como las fuentes documentales, cualquiera las puede descargar y puede comprobar que lo que decimos es cierto. Hombre, corresponde a un documento original y ahí está. Es que entran ustedes a la web de Tertulia Amigos 25 de Julio directamente, porque de verdad que es una fuente
de información con respecto a la gesta y más cosas impresionante. Hay 3.200, más de 3.200 entradas de información. Imagínense ustedes. Y luego la otra cosa, un poco con el... Lo que te pregunta. Ah, otra cosa, por el acuérdate de la pregunta sí, que te hice. sí, por el reconocimiento de los recreadores, que este año se ha dado la circunstancia de que por primera vez nuestros recreadores han ido a Puerto Rico a celebrar en conjunto precisamente la gesta de Puerto Rico, y después han venido los recreadores de Puerto Rico, el Regimiento Fixio de Puerto Rico. Nuestros hermanos puertorriqueños han venido a celebrarlo aquí, han estado aquí en los actos, han participado en el campamento, que hacen los recreadores, la Asociación Histórico-Cultural La Gesta del 25 de julio, que hacen ahí en la Alameda del Duque de Santa Elena, con motivo de la gesta, cada año se va superando. O sea, ya es un campamento verdaderamente histórico, donde dan unas clases de historia y de detalle también, porque lo hemos visto este año, es fantástico, porque por ejemplo, el puesto del médico y el enfermero es absolutamente real, ¿no? Con las herramientas de la época, el de armamento con todo detalle. Es la ilustración, es una ilustración para de la que época, la gente lo vea y lo disfrute. Sí. Es un museo vivo, y cada año es mayor. Y bueno, y además son gente fantástica, y gente encantadora, y además gente que lo vive. Y sobre la pregunta que... Y por cierto, antes de pasar, ya que estoy aquí los de Puerto Rico, si no lo digo reviento, viva Puerto Rico español. Y viva la hispanidad. ¡Viva la hispanidad! Bueno, eso están ahí reclamándolo en la ONU, no sé si lo conseguirán. Bueno, hay que tratar de sobre la idiosincrasia de los ingleses, ¿no? De la gente que llegaba. Gente sin piedad, por cierto. Bueno, hay una situación que no es muy conocida, ¿no? Que es, por ejemplo, lo de la bandera falsa. Cuando en el 18 de abril de 1797, o sea, unos meses antes de precisamente al mismo momento que se estaba produciendo el ataque a Puerto Rico, aquí en la bahía de Santa Cruz llegan 2 fragatas británicas y roban la fragata Príncipe Fernando, que estaba fondeada en nuestra bahía. Lo hacen con bandera falsa. O sea, están navegando por las islas no con bandera británica, sino con bandera francesa o con bandera española. Eso lo hacen con mucha frecuencia. Lo hicieron en La Gomera también, unos años antes, con 2 fragatas con bandera francesa. Con bandera, o sea, que por eso no despertaban un poco quién será ese barco, pero no despertaban una alerta de defensa como tal. Ocurrió también hasta el día 15 de julio de 1797, antes de que llegara la flota de Nelson, estuvieron merodeando por las islas 2 fragatas británicas, que eran la Minerva y la Lively, que eran también con bandera falsa, estuvieron acosando a todo el tráfico interinsular, nunca hicieron en la bandera el pabellón británico, o sea, siempre... Eso es muy de pirata. Muy de pirata. Y entonces, en esa condición, en esa esencia, digamos, de la forma de actuar de ellos, la flota británica sí, era una flota muy profesional, pero también era una flota que estaba muy curtida por el látigo de 7 colas. O sea, muy disciplinada a latigazos. Y en consecuencia también, pues la flota británica tenía grandes problemas de amotinamiento, y se habían amotinado en abril y en mayo de ese mismo año 2 flotas importantísimas de la Royal Navy, que era la que protegía la entrada al Canal de la Mancha por el sur, que es la flota del Nore, le llamaban, y luego la que protegía la entrada del Támesis, o sea, la flota que protegía a Londres de la entrada de una fuerza enemiga, la flota del Támesis también se amotinó, y por esa disciplina tan dura que ejercían los oficiales británicos sobre sus tripulaciones. Entonces la flota que vino aquí pues era una flota en esa condición. Hay una película, Luis, perdona que te interrumpa, una película, la primera, hay después una repetición, pero la primera quiero recordar, que la protagoniza Marlon Brando, de una rebelión, rebelión a bordo, en la que hay un capitán cabeza cuadrada que ejerce una disciplina terrible, ¿no? Y por eso hay esa rebelión, ¿no? Efectivamente, es un buen ejemplo. Entonces la forma un poco de distraer a esas tripulaciones, de mantenerlas un poco entretenidas, digamos, con acción, para que no estuvieran pasivas, fue cuando la flota de Jervis, que estaba bloqueando Cádiz, después de San Vicente la flota española se refugió en Cádiz, el almirante Mazarrero destituyeron al almirante que mandaba, que era Córdoba, no el gran Luis de Córdoba, sino un sucedáneo, otro Córdoba y Morales los destituyeron,
y le sometieron a un consejo de guerra. Y entonces nombraron a Mazarredo, que había sido uno de los grandes almirantes que tuvo España en aquella época, sí. y fue el que reorganizó toda aquella flota muy grande, pero con muy poca gente. Reorganizó los barcos, sacó material de unos para... Y sí organizó también lo que en la Armada se llama las fuerzas sutiles, que son lanchas cañoneras artilladas que actúan por la noche, con remo y demás, y estas fuerzas sutiles fueron las que mantuvieron a raya a toda la flota de bloqueo de Gérvides, de manera que por la noche las acosaban. Nelson tuvo varias actuaciones por la noche, también le hundieron una bombardera, en fin, tuvo ahí su... Pero claro, era una situación pasiva en la que estaban acosados, no avanzaban, y al final Gérvides decidió dejar salir a Nelson hacia Tenerife, pero un poco por salir de un impasse pasivo que tampoco le... Yo creo que, Emilio, estoy convencido de que si los británicos hubieran desembarcado con éxito en bloque, hubieran puesto aquí en la ciudad, en Santa Cruz, 1000 hombres, y hay una respuesta de defensa importante, ellos arrasan. Claro. Y no perdonan, ¿eh? Porque la gente piensa, no, es que vinieron y qué buenos son. No, no. Si hubiesen tenido dificultad para tomar el castillo, para tomar Santa Cruz, arrasan. Y cae el pueblo entero y sí tiene que caer. O sea, y luego, es la historia británica. Lo que hablábamos de lo primero también, lo que venía detrás, el papel que traía el capitán Trubis para entregarle al general Gutiérrez, combinándole a la rendición, pues marcaba unas condiciones leoninas, como han hecho siempre los ingleses. O sea, los mandos de las unidades militares regulares, es decir, evasión y defensa de Canarias, a la península. Los mandos de las milicias, que eran las clases altas, las clases ilustradas de la sociedad tinerfeña, a la península. Los jueces y tal, mientras el comandante en jefe estuviera de acuerdo con lo que decía, se mantenían, si no, destituidos. Lo mismo con la iglesia, lo mismo que hicieron en Gibraltar, lo mismo que hicieron en Menorca. Y esto hubiera sido hubieran poco menos que hubieran llenado Canarias de esclavos negros. Eso es lo que hablamos también. Para como mano de obra, como hicieron en América, y hicieron en muchas islas, en Jamaica y en otros lugares. Y además, y a la población que hubiese quedado, lo hubieran relegado a un trabajo, a un servicio. Emilio, la importancia que se nos quedó para ahora de la capitulación. La capitulación que firmó el general Gutiérrez fue una capitulación sabia. Sí, sí. ¿Por qué? Vamos a ver, el primer papel que firma Gutiérrez y que firma Hood y luego corrobora Trubri y corrobora Nelson desde el barco es una capitulación aséptica, o sea, que entregará tal, se podrá marchar con sus armas y tal y cual. Gutiérrez le escribe al rey, vamos a llamarle carta número 1, en la que les dice que han capitulado a los ingleses y le explica que hemos ganado y tal. ¿Por qué? Le dice tan solo hemos ganado, hemos vencido y no le cuenta más detalles. Entre otras cosas porque los ingleses se han ofrecido a llevar la carta a España, la carta de su rendición. Esa carta la iban a llevar en mano ellos a Cádiz, al gobernador militar de Cádiz. Si contaba la verdad de la vida, se iban a dar a los ingleses que habían metido la pata rindiéndose tan pronto. No. Y entonces manda esa carta. Esa carta llega por su vía a la corte y la corte le contesta al rey, ha hecho usted muy bien, pero explíqueme por qué dejó marchar a los ingleses sin embarazar. Quiere decir, sin molestarles, los deja marchar. Sí. Gutiérrez, esto ha escrito otra carta que lleva un subteniente de correo, que entonces debía ser una rama de las Fuerzas Armadas nuestras, pero ese barco se hunde, lo cogen unos piratas, llega al Sáhara, este hombre va por tierra hasta el cónsul de Tánger, una aventura, va a ser una película. Cuando llega la carta arriba, ya saben de sobra lo que ha ocurrido. Pero cuando Gutiérrez recibe aquí, ¿por qué? Esa es la carta número 2, la que no va a servir de nada. Y la carta número 3 le preguntan, ¿por qué ha dejado a los ingleses sin embarazar? Gutiérrez le empieza a contar, en tierra hay 900 ingleses armados, preparados y tal, y yo no tengo ni 150 hombres de guerra de verdad. Los artilleros llevan 3 noches sin dormir. Y tengo, en vez de los 370 de plantilla, tengo 170 artilleros de verdad que están reforzados por milicianos. Dice, si me quedo con todos los ingleses, la flota está ahí. El tiempo puede cambiar, como cambiará Dios lo quiera aquí, de aquí a mañana, cambian los vientos, la flota se sitúa ahí delante. Claro. Era superior, pues casi 400 cañones contra 90 cañones nosotros. Así 200. Y un pueblo que era de madera. Claro.
pues esto arde tal y cual. Y si nos quedamos con los prisioneros de mar o los derrotáramos, ellos pueden ir y volver con más fuerza y tomar la isla entonces. Y además han dicho que si quieren ir, pues enemigo que huye, Puente de Plata. Puente de Plata. Pero además es que... Bueno, pues esa carta estuvo perdida durante siglos. Y era lo que daba pie a que la gente dijera que había sido un pusilánime, que podíamos haber cogido a los ingleses prisioneros y tal. Y un buen día, esto ya es una historia, una anécdota en primera persona, pero sobre todo de un compañero, era director del Centro de Historia y Cultura cuando me llamó el coronel Enrique Segura Montoliu, que era el que ha fallecido hace poco, desgraciadamente, que era el director del archivo. El archivo se estaba trasladando entonces desde la Cuesta a su situación actual en Almeida, y había aparecido entre los papeles la carta. Estaba archivada en otro sitio, sin que se sepa por qué estaba archivada en un legajo de prisionero. Enrique me llamó y me dijo, tengo aquí un papel que te va a gustar. Si me invitas a una cerveza, te lo enseño. Te lo enseño. Y voy a bajar ahora. Digo, baja. Dice, no, mira, una cerveza no, merece más, por lo menos 2 cervezas o una comida, ya hablaremos. Bajó cuando cogimos la carta, era la que aclaraba todo. Esa carta está recogida, como ha dicho Luis, en la adenda a las fuentes documentales, entre ustedes, en la página web de la tertulia, adenda a las fuentes documentales, y está la carta entera como explica. Y el rey le contestó, ha hecho usted muy bien, y fue cuando empezó a dar las recompensas. Sí. Por eso digo sabia, porque sabia y prudente es que la prudencia, siempre y cuando sea exenta de cobardía, en este caso es pura prudencia, es sabio. Cuando los ingleses se comprometen a que esa escuadra no vuelva a atacar Canarias. Claro. Esa escuadra no va a atacar ninguna de las Canarias. Claro. La verdad es que es muy curioso, una anécdota que el enemigo vencido, no creo que se dé mucho en la historia, ¿eh? El enemigo vencido lleva la carta de su rendición y de su derrota al enemigo en tierra, al otro lado. Es muy bonita además la historia. La idiosincrasia británica no es igual que la española. No. Hay puntos coincidentes, como es la nobleza de los oficiales y tal, hay puntos coincidentes, pero es lo que hablábamos del látigo de 7 colas. Sí. También las relaciones con los subordinados son diferentes. Las relaciones con los habitantes de las islas conquistadas son distintas. Totalmente. No son exactamente iguales. Por eso te digo que a veces intentamos hacer una comparación, y bueno, en españoles, tanta fuerza y tal. No, porque los españoles a lo mejor luchaban por un motivo y los británicos a lo mejor luchaban por otro motivo distinto, que era que no te le pegan los latigazos a la vuelta y luego por el tesoro también, porque era el espíritu corsario. Entonces, son idiosincrasias diferentes y motivaciones distintas las de los estos. Y lo que estabas hablando un poco al hilo de lo que decía Emilio, de que se fueran de aquí todos los jefes, los oficiales, los jueces, los altos, las personas con formación y demás. Eso es lo que han hecho en todos sitios, y de aquella guerra viene también lo de Trinidad y Tobago, que lo hablamos el otro día, que es el único territorio, es una isla que está ahí al norte de Venezuela, que la tomaron los británicos en aquel mismo conflicto, en 1796 precisamente, unos meses antes que viniera Nelson a Santa Cruz, y allí hay una población de 2000 y pico españoles, más indios y demás, pero con una fuerza naval de 63 barcos, la misma que atacó Puerto Rico, pero un poquito antes. ¿Y qué fue lo que hicieron? Pues fue expulsar a la mayoría de la población española, y la repoblaron con esclavos y con indios de la India para montar una enorme plantación de azúcar. Fíjate que los británicos, yo siempre tengo oportunidad, recuerdo esto. Ellos masacraron a la población de Australia, cuando todavía aquello no se llamaba, la masacraron literalmente, o sea, acabaron con ella porque no los consideraban. Esa Iulius, ¿cómo se llama ese? Terra Nullius. Terra Nullius. O sea, tierra de nadie, allí no hay personas. Y no consideraron personas a los indígenas, a los aborígenes australianos, y literalmente los cazaron y acabaron con el 90 y pico % de la población. Pero es que ¿qué hicieron con los indios americanos? ¿Por dónde fueron? Los masacraron exactamente igual. Ayer veía un programa hecho lo mismo. de este historiador, este hispanista mexicano, Zunzunegui, que hablaba de eso y decía eso. Hay gente en México que dice,
ay, si nos hubieran conquistado los ingleses en vez de los españoles, dice, pero ¿cómo puede ser tan burro? Dice que no vivirías y tal, dice, pero mira, dice, es que los ingleses donde han conquistado tienen un nivel de vida muy alto, un nivel de... Dice, sí, sí. Los ingleses. Australia, fíjate los países que tienen un nivel de vida alto conquistado por los ingleses. Australia, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Canadá. Dice, ¿cuántos indios hay ahí? Ni uno. Ninguno. Ni uno. Ni un indio. Y luego decía, si vemos la historia de la América Española, la gente se mete que si en su desarrollo, de cuál es el peor país de toda Centroamérica, Sudamérica, Haití. Y Haití no fue español, se lo quitaron a España, lo tomaron los franceses y están teniendo 1.500 muertos diarios asesinados. O sea que no lo hicimos tan mal los españoles. No, pero fíjate, Haití, si tú coges Haití y lo ves por el Google. Tú ves, la parte que es la República Dominicana está frondosa. Bueno, la parte de haitiana está totalmente, talaron todos los árboles, dejaron aquello seco, porque mentalidad, en fin. Y hay una cosa que hablabas tú antes de nuestra reina Isabel I de Castilla, la reina católica. Isabel la católica, fíjate, que fue el origen, ¿no?, de la hispanidad, ¿no? Esa mujer, tanto en sus leyes como en su testamento, protegió a los indígenas como hijos, como súbditos, como si fueran castellanos o de La Coruña. Estableció protección para ellos, estableció un día de fiesta a la semana. Un día de fiesta, el domingo lo estableció ella para los indígenas como día de fiesta, etcétera, ¿no? Bueno, y miren el mestizaje que hay en toda América, ¿no? Ese mestizaje existe porque los españoles que allí fueron se casaron con las indígenas, sobre todo hombres con las mujeres, porque eran más hombres, lógicamente, y hoy está plagado de Hispanoamérica, donde no hay, fueron o en Argentina italianos o en otros lugares franceses o ingleses que acabaron con la realidad. En fin. Lo que decía el mismo Zunzunegui, que le había dicho a un mexicano, no digas cuando éramos de España, di cuando éramos España. La maravillosa, la gran obra de la hispanidad. Yo creo que es alguna asignatura que tenemos que recuperar y, en fin. Bueno, nos tenemos que ir porque ya me está haciendo Alexis, que es el regidor del programa, me está haciendo señas de que ya nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, Luis, por estar con nosotros hoy. Muchísimas gracias, Emilio. 30 segundos. ¿Qué fue la gesta en su importancia? 30 segundos. Bueno, lo ha dicho antes de la mano de un académico, ¿no? Que fue el mayor acontecimiento histórico de Canarias. Y sí, puede ser, porque fue un punto de inflexión, podía haber sido un punto de inflexión muy importante. Emilio, 30 segundos. El general Gutiérrez. Un gran jefe, me hubiera gustado tenerlo de general. Que además previno el ataque y una vez que se produjo... No, además ya tenía experiencia en ganarle a los ingleses, como sabes, recuperó la Gran Malvina de los ingleses cuando era teniente coronel, participó en el desembarco que se recuperó Menorca de los ingleses y aquí lo rechazó. O sea que era una cosa como la bestia negra de los ingleses, hablando militarmente. Bueno, Santa Cruz, como ustedes ya acabamos con esto, Santa Cruz no solamente defendió la tierra española del ataque de Nelson, sino que también lo hizo el ataque del famoso del Jenin y de aquel mitad corsario, mitad no se sabe qué era, de Blake, ¿no? Y por eso ustedes verán en el escudo de Santa Cruz 3 cabezas de león que conmemoran esa cabeza, esa cabeza fruto de la decapitación de los leones que lleva la bandera británica. Mira, cuando veas un partido de fútbol de Inglaterra en nuestra semana o algo, tú mira el escudo que llevan aquí con 3 leones, 3 leones, y siempre se lo digo a mi nieto, pues sin cabeza tenían que tenerlo. Pues esos 3 leones, la cabeza de esos 3 leones está en el escudo de Santa Cruz. Pues muchísimas gracias, repito, Emilio, muchas gracias, Luis. Estamos con ustedes en unos minutitos. Vamos a estar con Naira Chasco, una bióloga, doctora en genética, que nos va a hablar de la importancia y del problema que ocasiona en la salud de las personas la inflamación. Nos va a hablar de ello. Estamos con ustedes en unos minutitos. Gracias por seguir ahí.